Muy buenas tardes, asumiendo entonces de lo que la profesora Ana Cristina también hizo mucho énfasis, que fue dentro de lo que tiene que ver con los hechos y actos jurídicos. Mi persona, Ana Isabel Aguirre, toco esas énfasis un poquito más pronunciado en lo que tiene que ver los hechos jurídicos, es decir, plasmado dentro de lo que tiene que ver las acciones que el ciudadano dentro de una sociedad va realizando, es decir, su acto humano, pero que lleva consigo unas leyes, unas normas, las cuales están implementadas para que moderar esas conductas. Bien visto que el ser humano está dado, pero de alguna manera tiene que tener un control, y ese control no se escapa, y es por eso que realmente dentro de lo que es la carrera de Derecho surge y emerge para eso, para ver que el ciudadano de alguna manera pueda cumplir con esas leyes, es decir, un ciudadano con un mejor comportamiento y conducta, puesto que si no la hace, tendría entonces que aplicársele la ley para poder entonces llevar ese control. Dentro de lo que pudimos asumir que dio la profesora Ana Cristina en su video, me plasmo en ese caso hacia lo que tiene que ver con los hechos jurídicos, esos hechos jurídicos, pero que de alguna manera vienen dadas y vienen, si se quiere, muy enfocada a lo que tiene que ver a las reglas e interpretación jurídica, y esos hechos están contenidos preferentemente en los códigos y en sus respectivas materias que están prácticamente unificados. Esas materias que tienen que ver con el Código Civil, con los códigos penales, con los códigos laborales, los procesal procesal penal y procesal laboral y procesal civil, en tal sentido que es lo que más dentro de todos esos procedimientos nos hace entender que las leyes están dentro y están para cumplirse y están para realizarlas. Por supuesto, dentro de esto es ver que el derecho se une mucho al derecho civil, un derecho civil que es el contraste de todas esas necesidades que tiene el ser humano, pero que también tiene sus obligaciones. Está constituido, por supuesto, con principios y sistemas organizados. Esos hechos llevan normas jurídicas y que no están solamente resultando en una construcción nada más conceptual, sino en la puesta en práctica. Y esta construcción, por supuesto, tiene que ver también con la parte muy cognitiva del ser humano, ya que tienen a las partes, si se quiere, operadores jurídicos sobre lo que tiene que ver las normas jurídicas, y que están sumamente argumentadas. Y ¿por qué? Porque aclaran, integran y desarrollan todos los discursos claros y coherentes para poder dar el poder de convencimiento o el momento que tengan que llevar a la práctica dichas acciones, porque se trata de ir muchas veces a la defensa, y la defensa de eso en un hecho que haya sido ocurrido debe buscar todas las alternativas, pero que tienen que ser de la manera más convincente, convencer a los que están observando, a los que van a saber, y sobre todo que cuando le toca al juez tomar la decisión final, y a uno como abogado determinar ese juicio. Dar la aplicabilidad justa para poder entonces darle el derecho a ese ser humano que anda en función de aclararla o de aplicar esa justicia, porque tiene que ser de la manera más eficiente y eficaz. Eso es algo muy normal que ocurre en el derecho, que debe ocurrir. Dentro de todo esto se puede dar una función de que esos hechos son hechos humanos, y que los hechos humanos de algún momento son objetos y sujetos, es decir, lo que está ocurriendo en el contraste del objeto a estudiar o los hechos a estudiar, que el sujeto internamente es el que se va a analizar y que se va a interpretar para ver en ese momento determinado qué está ocurriendo y llevar a la par. Dentro de lo que estuve hablando, esos hechos, lo comenté, la profesora Ana Cristina Aguirre en su video plasmó parte de esas dos juntas. En mi caso tiene que ver con los hechos. Es más, si se quiere, un hecho jurídico y acontecimiento que generan efectos por una verdadera absoluta. Esa característica que de alguna manera son hechos que previamente están regulados y que son normas jurídicas que van en función de la defensa de ese ser, lo dije al comienzo, dentro de lo cual son procesos que van a producir con elementos esenciales, pero que deben de ser tratados con eficacia y eficiencia. A todas estas, dentro de los espacios
y de esos hechos jurídicos, tomé como a colación algo importante para dar un énfasis a lo que tiene que ver con esos hechos considerados como fenómenos jurídicos y que deben ser en función de poder llevarlo a un elemento esencial. Tomé como un ejemplo de esos hechos a Spinoza, donde él dice que los hechos jurídicos van a estar plasmados a ser hechos naturales, hechos legales y hechos, si se quiere, humanos. Que esos hechos naturales tienen que ver con el estudio del ser, por supuesto. Los legales son todas las leyes que van a estar implementadas, mencionadas anteriormente como le dije, y que esos hechos, pues esa parte de hechos humanos tiene que ver con la voluntad del ser, por supuesto, catalogado o explicado de manera que son involuntarios y son hechos prácticamente voluntarios. Esos hechos involuntarios dentro de la parte legal se plasma como una parte independiente de la voluntad humana y que por casualidad y porque si se quiere es coinsistente y va hacia lo que tiene que ver con los hechos y que no tiene ninguna relevancia jurídica dentro de los aspectos legales que se estudian, y los voluntarios, que son los ilícitos y los lícitos. Dentro de esos hechos prácticamente jurídicos, la composición es la realidad humana, y que esos hechos voluntarios que mencioné anteriormente, que son ilícitos tienen que ver con hechos jurídicos estrictos en esa parte de datos esencial del actual, es decir, para resolver la problemática que se pueda presentar en un momento determinado. Aunados a esto, dentro de esos hechos voluntarios jurídicos que acabo de mencionar, en lo que llaman Hofstadter-Edwards, dentro de lo que es un código civil, que a pesar que es un elemento esencial, vemos y no plasma que esos hechos jurídicos voluntarios tienen que ver que los hechos jurídicos se plasman en delitos y en cuasi delitos, y que esos delitos son intencionales y esos cuasi delitos no intencionales, pero que producen efectos, y esos efectos resultan de la ley contra la voluntad. A mediadas de todo esto, dentro de lo que tiene que ver plasma que los hechos jurídicos lícitos tienen que ver con los actos jurídicos en sentido estricto, ¿verdad? Porque son negocios jurídicos y son actos jurídicos en sentido estricto también. Son cuasi negociales ambos, en tal sentido que esos cuasi negociales producen el efecto porque resultan de la voluntad, en ese caso que son imputados a ella, y los efectos que resultan de la ley que concuerdan con la voluntad, si se quiere, son elementos esenciales en el ser. Más a todas estas es anotar y decir que esos derechos civiles de alguna manera vienen plasmando a cada uno de sus hermanos. ¿Qué nos llama a nosotros la atención dentro de ver esto? Que más a la conceptualización y a las leyes que pueden estar plasmadas, nos llevan que cada ser humano tiene las oportunidades para poder de alguna manera, en hechos ocurridos, en hechos que pueden estar presentes, la defensa y la obligación. A todas estas vamos en el sentido de darle la conclusión y decir que el derecho nace para buscar las obligaciones, pero también nace en sentido de el derecho a cada uno de los ciudadanos que comúnmente estamos. Es como dice la ley, somos seres humanos, pero de alguna manera estamos plasmados para poder implementar las leyes, implementarlas, ejecutarlas, desarrollarlas, y que puedan ser en función de mejorar cada estilo de vida de un ser humano, y sobre todo en cada una de esas acciones que nos llevan a convivir, a ser una persona y vivir como debe ser, unificando los criterios, respetándonos unos a otros y dándole un incremento a los valores que hoy en día, en la actualidad, va sumergida. Quiere decir entonces que los hechos, incluidos donde le hice más énfasis, como le mencioné ya la profesora,